A radio oyentes, hoy traigo un tema sobre la humildad. La humildad, un tema bien importante, la mansedumbre, que es un fruto del Espíritu Santo y está en Gálatas. Y ahí habla bien claro sobre la humildad, que debemos de ser humildes. ¿Y qué es humildad? La humildad es ausencia de orgullo. Sabemos claramente que el enemigo, el diablo, se orgulleció tanto que Dios tuvo que desecharlo del cielo. ¿Por qué? Porque era orgulloso. Fue un ángel, orgulloso, y Dios tuvo que echarlo del cielo. Y sabemos bien claro que es bien importante la humildad, que es ausencia de orgullo, no tener soberbia, no tener nada de orgullo. Eso es la humildad. Y Dios nos manda, es un mandamiento, tener ese fruto del Espíritu, que es la humildad. Y vamos a verlo aquí en Efesios 4:2, donde dice con toda humildad y mansedumbre, porque es sinónimo, humildad es sinónimo de mansedumbre, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos nosotros que soportarnos unos a otros con humildad, con mansedumbre, con paciencia, que es otro de los frutos del Espíritu. Pero hoy estamos hablando sobre el tema de la humildad. Tenemos que, con humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y el amor también es otro fruto del Espíritu. Aquí vemos 3 fruto del Espíritu, pero aquí estamos hablando, como dije ahorita, de la humildad. Vemos que para poder soportarnos unos a otros tenemos que tener ese fruto de la humildad, de la mansedumbre, de la paciencia y del amor. Dice en el 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Para tener unidad en el Espíritu, hermanos, tenemos que tener esa humildad, esa mansedumbre que se requiere para podernos soportar unos a otros, hermanos, porque la palabra lo dice claramente. Y en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5, también nos da ese mismo mandamiento sobre revestirnos de humildad. La palabra lo dice, Primera de Pedro 5:5, dice: igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Fíjense, tenemos que revestirnos. Revestirnos es ponernos el traje de amor, de un vestimento de humildad. Dice, igualmente, jóvenes, aquí puedes poner tu nombre, estar sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Se requiere sumisión. Cuando una persona es sumisa, es una persona humilde, una persona que no tiene orgullo, no tiene rencor, no tiene odio, y es una persona humilde, que soporta las aflicciones, que soporta los maltratos, una persona humilde. Dice la palabra aquí, igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Pero fíjense en lo que dice el otro, dice, y da gracia a los humildes, les da favor. A una persona humilde Dios lo procura, lo protege, lo cuida, le da favor, le da gracia. Eso es bien importante, por eso es que dice que Dios resiste. Cuando dice que Dios resiste, es que Dios se aparta, Dios se aleja de la persona soberbia, así como lo hizo con Satanás, que se apartó, lo alejó
¿Por qué? Porque nosotros no podemos tener la presencia de Dios cuando es una persona soberbia, pero a una persona humilde, Dios se acerca al humilde para cuidarlo, para protegerlo, para ayudarlo, para apoyarlo, para bendecirlo, porque es una persona humilde, una persona que verdaderamente no tiene orgullo, no se envanece, no es altiva porque recibe cosas materiales o porque recibe éxito. Esa persona sigue con la misma humildad y mansedumbre, y eso es lo que Dios quiere, hermanos. Cuando Dios nos está dando a nosotros, debemos de ser humildes. Cada vez que Dios nos da más de su sabiduría, del material, de lo que sea que Él nos dé, entre más nos esté dando Él, más humildad tenemos que mostrar tanto a la gente como a Dios mismo, mostrarle la humildad, la mansedumbre, porque sabemos claramente que dice aquí que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por eso en el 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Y así es lo que pasa, Él nos va a exaltar cuando nosotros somos personas humildes. Pero si no somos humildes, Él no nos va a exaltar. Él se va a alejar, nos va a dejar que hagamos lo que nosotros queremos, porque una persona soberbia cree que merece todo, porque todo lo logró con su propio mérito y no le da el mérito ni la gloria a Dios. Él mismo se da la gloria, se da el mérito a esa persona. Por eso es que Dios dice que Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuera tiempo. Cuando sea el tiempo, Dios nos va a exaltar, hermanos. Aquí en Filipenses 2:34 vemos claramente que dice la palabra: nada hagáis por contienda ni por vanagloria, sino antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Fíjense lo que dice: nada hagas, no tienes que hacer nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No creerse, sino que estimando a cada uno como que es superior a uno mismo. Aquí vemos claramente que dice que no hay que hacer nada por contienda. No enojarse porque no logras algo, no enojarse porque no tuviste éxito, no enojarse porque algo sucedió. No, hermanos, hay que hacer todo con humildad. Dice: nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Fíjense en lo que hizo Dios. Jesús no estimó, ¿verdad? Dice que no estimó, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y así nosotros también que tenemos que despojarnos como lo hizo Jesús. Dice: tomando forma de siervo. Fíjense, tomó forma de siervo, no se exaltó, no se vanaglorió, al contrario. Pero Él podía, pero dice que no lo hizo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. Y eso es lo que Dios quiere, que nos humillemos, hermanos. Asimismo, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y así tenemos nosotros que ser obedientes a lo que Dios nos ha llamado, a ser obedientes a su palabra, a sus mandamientos. Dice: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también
lo exaltó hasta lo sumó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso aquí vemos cómo Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó, se deshizo de sí mismo, tomando forma de siervo. Así tenemos que ser siervos, hermanos. Ya vemos claramente que dice que nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Todo lo que tenemos que hacer, hermanos, cualquier cosa que hagamos, cualquier obra que vayamos a hacer, tenemos que hacerlo con humildad. No creyéndonos superiores a otros, porque aquí lo dice la palabra bien claro, hermanos. En Salmo 138, en el Salmo 138, versículo 6, vemos la palabra lo que dice, porque Jehová es excelso, dice, y atiende ¿a quién? Al humilde. Él atiende al humilde, Él procura por el humilde. En el 138:6 dice, porque Jehová es excelso, dice, y Él atiende al humilde. Pero fíjense en lo que dice en el mismo de 6, dice, mas al altivo, que es el orgulloso, el soberbio, dice, al altivo lo mira de lejos. Fíjense, al altivo, a la persona soberbia, a la persona orgullosa, a esa persona lo mira solamente de lejos. ¿Por qué? Porque es una persona altiva que cree que no necesita a nadie, cree que no necesita a sus familiares, a sus amigos, a su trabajo, a Dios. Cree que no necesita a nadie, una persona altiva. Por eso dice que Dios lo mira de lejos. Y también el ser humano, cuando ve que estamos nosotros rodeados de una persona altiva, una persona orgullosa, una persona soberbia, nosotros mismos como seres humanos nos alejamos y lo miramos simplemente de lejos, cómo va a caer esa persona por su altivez, por su orgullo, por su soberbia. Entonces vemos claramente cómo dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Yo quiero que Dios me atienda a mí. Por eso yo trato de ser humilde, hermanos. Sé que me falta, pero trato de tener ese fruto del Espíritu, la mansedumbre, que es tan importante para poder alcanzar éxitos, para poder ser verdaderamente de bendición para otras personas, para que Dios nos bendiga, para que Dios nos proteja. Tenemos que ser humildes. Él atiende al humilde. ¿Qué es atender? Atender es que Él procura, cuida. Es como cuando uno va a un lugar, a un restaurante, y te atiende algún mesero o mesera. ¿Cómo se siente uno? Se siente muy bien, se siente satisfecho, se siente que está siendo atendido, porque está procurando ese mesero, esa mesera por ti. Y así es con Dios. Dios atiende al humilde. Él le dice al humilde, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Te puedo apoyar en algo, te bendice en todo lo que tú hagas, porque Él ve tu corazón. Un corazón, dice la palabra que un corazón contrito y humillado Dios no desecha. Un corazón contrito y humillado dice la palabra que Dios no va a desechar. Pero al altivo dice, al altivo lo mira de lejos, lo mira de distancia, porque sabe bien que esa persona va a caer. ¿Por qué? Porque no quiere ayuda, cree que no necesita ayuda. Él cree que con sus propios esfuerzos Él puede lograr todo. Él cree que por sus méritos Él es lo que es. Y no, hermanos, todos nos necesitamos de todos. Todos necesitamos de todos. No podemos nosotros estar en este mundo solitarios. Nosotros necesitamos a alguien siempre que nos ayude. No podemos depender de nosotros mismos. Y a veces así pasa, hermanos, aún siendo cristianos, aún siendo creyentes, nos creemos tan orgullosos, tan soberbios, tan vanidosos, tan altivos, que creemos que nosotros solos podemos llegar a donde tenemos que llegar, pero no, así no es. Nosotros tenemos que ser humildes, tenemos que tener esa mansedumbre de saber que dependemos de otras personas para poder realizar la obra de Dios. Y a veces así pasa en las iglesias.
Los hermanos, las hermanas, creen que dependen de ellos nada más y no saben que tienen que depender de Dios y también Dios usa personas para que dependan de ellos. Pero a veces la misma vanagloria, la misma altivez, la misma soberbia hace que las personas se conviertan en personas soberbias, aún siendo, como dije, cristianos. El enemigo los ataca en la mente creyendo que ellos pueden hacerlo todo sin la ayuda de alguien, de otra persona, porque Dios pone a otras personas para que ayuden, para que apoyen, pero a veces nosotros mismos desechamos a esas personas creyendo que todo lo podemos, y sí, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero dependemos también de otras personas que nos ayuden y debemos de ser agradecidos también. Debemos de agradecer a Dios que nos ponen en nuestros caminos personas para que nos puedan ayudar a tener éxito, porque sin esas personas yo creo que no llegaríamos a ningún lado, y debemos de agradecerle a Dios. Pero fíjense, a veces nosotros, como dice aquí, Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Nosotros a veces mismos, nosotros como cristianos, tenemos esa mentalidad de que no necesitamos de nadie, que todo lo podemos, que no, hermanos, hay que reconocer que tenemos que tener esa humildad, esa mansedumbre, para que Dios nos pueda exaltar en el día del día, como dice aquí, ¿verdad? Aquí vemos claramente, hermanos, no hay que hacer nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a mí. Yo tengo que ver a las otras personas y estimarlas como superiores a mí. ¿Por qué? Porque si yo quiero que verdaderamente Dios me bendiga, que Dios verdaderamente atienda mis súplicas, mi clamor, y quiera las bendiciones de Dios, yo tengo que hacerme a un lado y no sentirme como superior a nadie más. Por eso dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. En Filipenses 2, 3, 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Yo tengo que mirar por las otras personas, por sus necesidades, por sus necesidades que ellos tengan, no creyendo que yo, no nada más soy yo y yo. No, también mirar por las otras personas, por las personas que te han hecho favores, por las personas que te han bendecido. Dice, sino cada cual también por los de los otros. Tenemos que mirar también por las necesidades de las otras personas. Por eso lo dice bien claro en Filipenses 2, donde dice que nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No mires nada más por lo tuyo, hermano, hermana, mira también por las necesidades de las otras personas, porque a veces así somos, hermanos, aún siendo cristianos. Nosotros nada más miramos por mi necesidad, por lo mío, por lo que yo necesito, por lo que yo quiero, pero no miramos por las necesidades, y hay que también ver por las necesidades de las otras personas. Eso es revestirnos de humildad, eso es ser una persona con un corazón manso, un corazón con mansedumbre, con humildad. Fíjense, y en Mateo 11, 28 vemos la enseñanza de Jesús. Él fue el que nos enseñó, hermanos. Él nos enseñó, Él fue el primero en darnos el ejemplo de la mansedumbre. Y lo vemos claramente en Mateo capítulo 11, verso 28, donde dice la palabra, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí. Tenemos que aprender de Jesús. Él vino a morir por nosotros, hermanos. Él vino con humildad. Él se entregó por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos tener vida eterna y poder tener la salvación de la que ahora gozamos. Gracias a lo que Él hizo en la cruz del Calvario, nosotros ya somos perdonados.
por los pecados, pero él se tuvo que humillar, él tuvo que ser una persona humilde ante Dios y ante las personas, que aún cuando lo estaban latigando, dicen que no gritó, no blasfemió, no maldijo a nadie, al contrario, se humilló, fue una persona humilde. Fíjense en lo que dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjense, cuando nosotros aprendemos de Jesús, de que como Él es manso y humilde de corazón, también nosotros tenemos que aprender de Él y ser mansos y humildes de corazón. ¿Y qué va a pasar? Vamos a hallar descanso. Vamos a hallar descanso para nuestras almas. Por eso andamos a veces todos afanados, todos estresados, todos preocupados, todos. ¿Por qué? Porque no estamos siendo mansos y humildes de corazón para poder hallar descanso para nuestras almas. Ese es uno de los requisitos que tenemos que aprender. Es un mandamiento de parte de Jesús, que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Aprender de Él, dice, que soy manso y humilde de corazón. Él vino a enseñarnos ese principio bíblico, a aprender de Él, que es manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para tu alma. Así que ya vemos un principio bien claro aquí, que cuando aprendemos de Jesús, de que debemos ser mansos y humildes de corazón, vamos a hallar descanso para nuestro alma. A veces nos preguntamos, ¿por qué no hay descanso en mi alma? Hay mucha aflicción, hay mucho afán. Es porque tu corazón probablemente necesita ser humilde. Necesitamos aprender de Jesús, que Él fue manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahí vemos un principio bien claro, hermanos, de cómo Jesús nos vino a enseñar ese principio bíblico de que tenemos que ser mansos y humildes de corazón como Él lo fue. Vamos a otro salmo, 147, verso 6, dice: Jehová exalta a los humildes. Jehová exalta ¿a quién? A los humildes. Él exalta a los humildes, hermanos. Pero dice, y humilla, ¿a quiénes humilla? A los impíos, es lo que dice. Jehová exalta a los humildes, pero humilla a los impíos hasta la tierra. Vemos aquí, hermanos, ¿qué es lo que hace Dios, Jehová? Aquí cuando dice a los humildes se refiere a los afligidos. Todas esas personas, cuando claman a Dios, una persona humilde, afligida, Dios va a oírlo. Dios lo va a exaltar a esa persona y lo va a proteger, porque es lo que dice la palabra. Aquí vemos claramente, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos. Los impíos son personas que no obedecen la palabra de Dios, hermanos. Y vamos aquí, vemos ese principio bíblico, y vamos a irnos a una pausa y vamos a regresar en unos 4 o 5 minutos. Voy a dar otra vez la dirección de la iglesia. Hemos regresado a su programa Bienvenido Espíritu Santo, con el tema la humildad, que la humildad es ausencia de orgullo, ausencia de soberbia, ausencia de altivez. Estamos viendo aquí ese fruto del Espíritu que es tan importante en la vida de un cristiano, en la vida de un creyente, la humildad, un fruto del Espíritu. Vamos aquí ahora en Salmo 51, donde vemos aquí cuando David cometió adulterio con una mujer que era casada, que se llamaba Betsabé, y luego dicen que vino a él el profeta Natán para decirle de lo que había hecho, de que había cometido adulterio. Y vemos aquí como David arrepentido, el rey David arrepentido, empieza a
a clamar a Dios, y vemos claramente cómo le dice en el Salmo 51, le dice, ten piedad de mí, oh Dios. Fíjense en el clamor, como con humildad de él, un corazón humilde, le dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Fíjense cómo se humilló ahí, con humildad reconoció su pecado. Y nosotros, hermanos, a veces aún siendo cristianos, aún siendo creyentes por muchos años, no reconocemos cuando nosotros pecamos. ¿Y qué pasa? Ahí Dios nos va a mirar de lejos. ¿Por qué? Porque no estamos nosotros arrepintiéndonos y no estamos nosotros con humildad confesando el pecado. Fíjense en cómo dijo aquí, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Qué humildad de rey el haber reconocido ese pecado de adulterio. No nada más de adulterio, también cometió asesinato y mentira. Él lo reconoció y le pidió perdón a Dios. Porque dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Qué humildad del rey. Así es como nosotros también debemos de ser, hermanos, humillarnos, ser humildes ante Dios y reconocer cuando hemos hecho alguna falta. Dice, y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad de lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y fíjense en el 51:7 del Salmo, dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Él estaba ahí con humildad pidiéndole a Dios que borrara todas sus maldades. Así es como nosotros también debemos de decirle al Señor, Señor, con humildad, yo te ruego y te suplico que laves todas mis maldades, bórralas todas, lávame más y más de mi maldad. Fíjense en el 10, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, porque sabía bien lo que había hecho. Por eso le estaba pidiendo a Dios un corazón limpio, que lo limpiara. Esa es humildad, esa es mansedumbre. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Aquí le pide David que le volviera el gozo de su salvación, porque se pierde el gozo y la paz, hermanos, cuando uno peca y no confiesa su pecado, porque la palabra dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios nos da misericordia cuando confesamos nuestros pecados y nos apartamos. Esa es la humildad que Él quiere de nosotros. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Fíjense, entonces, cuando ya Dios lo perdone, porque él confesó su pecado con humildad, él va a decirle a las otras personas cómo Dios es tan misericordioso que lo perdonó. Dice, entonces le enseñaré a todas las otras personas transgresoras tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Por qué se convertirán a Dios? Porque es un Dios bueno, un Dios lleno de amor, un Dios lleno de misericordia, que necesita que confiésemos nuestros pecados con humildad. Y luego dice aquí, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocaustos. Dice, los sacrificios de Dios, ¿qué es? Es el espíritu quebrantado. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Fíjense, en Él no desprecia un corazón contrito y un corazón humillado. Y así Él estaba invocándole a Dios, le estaba suplicando, le estaba clamando a Dios para que tuviera piedad de él,
que tuviera misericordia por lo que había hecho, que lo limpiara de su maldad, que le creara un corazón limpio, que le renovara un espíritu recto dentro de él, porque él sabía lo que había hecho y estaba confesándoselo a Dios, arrepentido y con humildad, con mansedumbre. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, confesarle a Dios, porque, hermanos, todos los días podemos estar pecando por palabra, por obra, por palabra y con pensamientos también, hermanos. Por eso hay que ser humildes y confesarle a Dios, hermanos. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Qué es lo que Él ve? Él quiere ver un espíritu que está quebrantado por el pecado, pidiéndole a Dios misericordia con humildad. Dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Él nunca va a despreciarte, hermano, hermana. Si tú vas con un corazón contrito y humillado, con humildad, con mansedumbre, le pides a Él misericordia, piedad, Él no te va a desechar. Dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, de acuerdo al Salmo 51, 17. Y ahí en Isaías 57, 15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura, Él habita en los cielos, hermanos, y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Fíjense, Él habita, Él está, Él mora, ¿verdad? ¿Con quiénes? Con las personas con espíritu de humildad, con un humilde de espíritu, una persona que está quebrantada y tiene humilde y es de humilde de espíritu. Dice que Él habita con esas personas. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, que es Dios, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Y con quién más habita? Y con el quebrantado y humilde de espíritu. Él habita, Él mora, Él vive en la persona que está quebrantada por el pecado y arrepentida y humilde. Y tiene un corazón humilde, porque una persona soberbia, una persona altiva no admite sus pecados. Una persona que está soberbia, que es altiva, que es orgullosa, nunca va a admitir el pecado delante de las personas, ni mucho menos delante de Dios. Por eso lo dice bien claro, yo habito en la altura y la santidad. ¿Y con quién más habita? Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Fíjense, cuando somos personas humildes, Él hace vivir el espíritu de nosotros, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aquí vemos claramente cuál es la reacción de Dios cuando nosotros con humildad le confesamos a Dios, hermanos. Vamos a Lucas 18, donde Lucas capítulo 14, donde habla que cualquiera que se enaltece será humillado. Está en Lucas capítulo 14, verso 11, si están apuntando los versículos. Bueno, aquí está Lucas 14, verso 11, dice, porque cualquiera que se enaltece, ¿qué le pasa a cualquier persona que se enaltece? Es una persona orgullosa, soberbia, altiva. Dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecida. Y así habemos tanto. Yo me voy a incluir, hermanos, también me voy a incluir. A veces somos tan orgullosos, tan soberbios, que no queremos confesar nuestros pecados. ¿Y qué dice que Él va a hacer? Él va a humillar. Dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y también en lo natural, aquí en el mundo, si tú eres una persona que te enalteces por cualquier éxito, por cualquier cosa que logras, Dios te va a humillar. Y dice, pero el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. Por eso tenemos que humillarnos ante Dios, y tenemos que ser humildes ante la gente también, que gracias a la gente a veces nosotros podemos lograr cosas, a veces gracias a alguien que Dios usó para que nosotros pudiéramos hacer algo. Pues tenemos que ser humildes y reconocer que a veces los triunfos se deben también a las personas que están rodeadas, como dije ahorita, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí lo vemos claramente, hermanos,
que lo que dice aquí, dice, Él nos advierte que quienes se exaltan a sí mismos en esta vida van a ser avergonzados en el futuro reino de los cielos y aquí en la tierra también. El honor terrenal, hermanos, no tiene importancia comparado con el honor que se merece, que se merezca delante de Dios, porque Dios merece todo el honor, hermanos. Por eso es que nosotros no debemos de recibir los honores, la gloria, debemos de dársela a Dios por cualquier cosa que nosotros logramos, porque lo dice bien claro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vale más que nos humillemos para poder ser enaltecidos delante de Dios. Buscar la gloria que viene de parte de Dios únicamente. Y vemos aquí en Lucas capítulo 18 también, vemos una parábola del fariseo y el publicano, y vemos cómo aquí el fariseo se enaltece, mas el publicano, pues él se humilla, y vemos aquí cómo Dios justificó al publicano que él, pues él se humilló. Y vemos aquí lo que dice en la parábola del fariseo y el publicano. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Fíjense, nosotros, la persona que es soberbia, que es altiva, que es orgullosa, confía en sí mismo como justo y menosprecia a las otras personas. Fíjense lo que dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, que uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie, que era la persona orgullosa, ¿verdad? Dijo, el fariseo, el orgulloso, se puso en pie, ¿verdad? Y oraba consigo mismo de esta manera. Fíjense en todo lo que decía, hermanos, en la oración, pero Dios no escuchó esa oración. Dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros. O sea, sí oyó Dios la oración, pero no lo justificó. Una cosa es que Dios oye la oración y la justifica. Dice, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Sabemos la oración, hermanos, era una oración con soberbia, con orgullo, con altivez. Y vemos aquí como dice en el 12, dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Pero fíjense en cómo el publicano estaba actuando, estando lejos, dice el publicano, no quería ni aún alzar los ojos al cielo de la vergüenza, hermanos, porque se estaba humillando por el pecado que pudo haber cometido, como lo hizo David también. Él se humilló y le pidió a Dios misericordia y piedad por él, y Dios lo redimió, hermanos, redimió a David por el pecado del adulterio, aunque hubo consecuencias, porque siempre hay consecuencias por el pecado, hermano. Dios nos puede perdonar porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero aunque nos redima y nos limpie de todo pecado, también va a haber consecuencias por el pecado. Y dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Piensen cómo estaba él confesando su pecado, diciendo que fuera propicio, que tuviera misericordia de él, porque confesaba y reconocía que era pecador. Y fíjense lo que dice en el 14, os digo que o sea el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, que era el publicano, que no fue justificado, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. O sea, aquí vemos claramente, hermanos, que se humilló el publicano y fue justificado. Pero el que se enalteció, que fue el fariseo, dice que Dios no fue justificado de parte de Dios, porque se enalteció y fue humillado. Dios lo humilló. ¿Por qué? Porque se enalteció, no fue justificado como el publicano. Dice, os digo que descendió a su casa, justificado el publicano, antes que el otro, porque el publicano reconoció que era un pecador
y estaba lejos, dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Fíjense en cómo reconocía. Y así nosotros también, hermanos, hermanas, tenemos que reconocer cuando cometemos un pecado, como lo hizo David, como estamos viendo en esta parábola, que hay que reconocer cuando hacemos algo mal, cuando hacemos alguna maldad, reconocerlo el pecado, para que Dios tenga misericordia y piedad, porque Jesús vino a limpiarnos, Jesús vino y murió por nuestros pecados, pero hay que confesárselos a Dios y arrepentirnos y apartarnos de ese pecado, no volverlo a hacer. Dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado. Y así nosotros vamos a ser justificados cuando reconocemos nuestros pecados, cuando nos arrepentimos, cuando confesamos ese pecado, vamos a ser justificados ante Dios. Y nosotros vamos a hacer ¿qué? Vamos como con humildad, Dios nos va a enaltecer. Dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí vemos el fariseo que se creía muy justo. Una persona que se considera muy justa piensa que lo es debido a sus propios esfuerzos, y eso no fue verdad. El fariseo se creía justo, creía que se consideraba muy justo porque lo lograba por sus propios méritos, por su propio esfuerzo. No reconocía, ¿verdad?, que Dios podía justificarlo, pero tenía que humillarse ante Dios. Aquí vemos claramente lo que vimos en la parábola. Aquí, al contrario, dice que el publicano estaba profundamente consciente de su pecado y su culpa, y en un genuino arrepentimiento se volvió del pecado a Dios, pidiéndole perdón y misericordia. Él tipifica al verdadero Hijo de Dios. El publicano que genuinamente se arrepintió y se volvió del pecado a Dios y le pidió perdón y misericordia, él tipifica al verdadero Hijo de Dios. Pero el fariseo, pues vemos claramente que no, porque él creía que por sus propios méritos, que por su propia justicia, él había logrado ser perdonado, pero no fue justificado. Dios lo humilló, hermanos, y aquí lo vemos claramente en esta escritura de la parábola del fariseo y el publicano. Vamos a ver aquí, hermanos, en Isaías 66:2, donde dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Fíjense, pero miraré. Está en Isaías 66:2. Pero miraré a aquella persona que sea pobre y humilde, no pobre en lo que es económicamente, sino que pobre en el espíritu. Dice: pero miraré. Yo quiero que Dios me mire a mí. Y dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Isaías 66:2. Dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Tenemos que temblar cuando oímos la palabra de Dios, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, hermanos. Pero dice: pero miraré a aquel. Tú puedes decir: yo quiero que tú, Señor, me mires a mí, que tenga yo un humilde, que sea yo un humilde de espíritu y que tiemblo a oír tu palabra. Y así debemos de ser, hermanos, temblar al oír la palabra y ser personas con un corazón humilde, porque a ellos son a los que Dios mira, a los que Dios los consuela, los ayuda, los apoya, los bendice. Cuando nosotros tenemos ese corazón humilde, somos humildes de espíritu y que temblamos cuando oímos la palabra de Dios, hermanos. En 2 de Corintios, capítulo 7, verso 6,
Dice la palabra, dice, pero Dios que consuela a quienes, a los humildes. Dios consuela a los humildes, pero Dios, dice, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Aquí estaba hablando Pablo a la iglesia en Corintio, que Tito llegó ahí y por la palabra que dio Tito, consoló a las personas. Dice, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Dios fue el que les dio consuelo a los humildes, dice, pero con la venida de ¿quién? De Tito. Y a veces así pasa, hermanos. A veces llega una persona y por la palabra que Dios le da a él, pues se consuela a esas personas. Dice, pero Dios que consuela a los humildes. Fíjense, Dios consuela a los humildes, pero no va a consolar a una persona con un espíritu de altivez, un espíritu de orgullo, un espíritu de soberbia. No lo va a consolar. Pero Dios dice que consuela a los humildes. Nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijo aún más. Fíjense, fueron consolados. Dios los consoló. ¿A quiénes? A los humildes. Cuando la persona es una persona con un corazón humilde, Dios va a consolarlo en cualquier situación que se encuentre, en cualquier circunstancia que tú te encuentras, en cualquier aflicción, tribulación, cualquier sufrimiento que tú estés pasando, Dios te va a consolar, pero tú tienes que tener un corazón humilde, un corazón contrito y humillado, dice la palabra, no desecha a Dios. Así que este fue el tema de hoy, la humildad, un